Buen día, estudiantes. Mi nombre es Rodrigo Calderón y les doy la bienvenida al curso de procesos biológicos de este año para las carreras de nutrición, enfermería y kinesiología. En la sesión de hoy hablaremos acerca de la estructura de macromoléculas. Los objetivos de esta clase son definir el concepto de macromolécula y su importancia para las células y describir las características estructurales de las macromoléculas. Para comenzar, vamos a hablar de lo que significa la vida para nosotros. La vida es el estado de actividad de los seres orgánicos y su unidad morfológica es la célula, concepto acuñado en 1838 por Schleiden y Schwann. Tradicionalmente, debido a sus características, las células se pueden dividir en tres grandes grupos. Las arqueobacterias o parte del dominio arquea corresponden a las bacterias primitivas encontradas principalmente en los inicios del tiempo. Las procariontes o bacterias verdaderas son aquellas que presentan una estructura sin un núcleo definido y tienen todos sus componentes celulares dispersos en el citosol. Las células eucariontes corresponden a aquellas estructuras que presentan un núcleo verdadero junto con otros organelos necesarios para cada una de sus funciones. Los conceptos y las características particulares de cada una de estas células serán revisadas en una clase posterior. Sin embargo, el hecho de que todas estas células contengan prácticamente los mismos elementos hace pensar de que puede existir un origen común desde el punto de vista estructural, lo que hace preguntar cuál es el origen de la vida en nuestro planeta. En los años 20, dos científicos de manera independiente, Oparin y Haldane, plantearon la hipótesis de que el origen de la vida se debió a ciertas reacciones químicas que ocurrieron en la Tierra primitiva. Las condiciones extremas, tales como la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas, fomentaron la ocurrencia de reacciones entre los elementos inorgánicos presentes en dichas condiciones y que dieron origen a compuestos orgánicos que pudieron sustentar la existencia de la vida como la conocemos hoy en día. Sin embargo, dicha teoría no pudo ser demostrada hasta los años 50, donde se desarrolló el famoso experimento de Miller de la sopa primordial. En dicho experimento, un balón que contenía metano, amoníaco, agua e hidrógeno fue sometido a altas temperaturas y descargas eléctricas, dando como resultado moléculas orgánicas como las que aparecen en la tabla a la derecha de la pantalla. Esta fue la primera evidencia de la ocurrencia de reacciones que pudieron originar las primeras moléculas con interés biológico. Entre ellas encontramos el ácido láctico y algunos aminoácidos como la glicina o el ácido aspartico. Estas primeras moléculas se piensa que empezaron a agruparse de acuerdo a su semejanza estructural o por afinidad, dando origen a las primeras agrupaciones de moléculas a partir de estas sustancias iniciales. Estos agregados moleculares dieron origen a las primeras macromoléculas. Las macromoléculas son agregados de moléculas de elevada masa, formadas a partir de unidades repetitivas. Dentro de las macromoléculas tenemos las proteínas formadas a partir de aminoácidos, los polisacáridos derivados de monosacáridos, los ácidos nucleicos derivados a partir de nucleótidos y los lípidos, cuya conformación varía según si son ácidos grasos y glicerol, colesterol o algunos de sus derivados. Toda la arquitectura de las células está fundamentada en el uso de macromoléculas, las cuales, a su vez, se forman a partir del carbono y sus distintos grupos funcionales. La existencia de las macromoléculas nos permite definir una jerarquía estructural, en la cual en el primer nivel encontramos a las unidades monoméricas de las distintas macromoléculas. Estas macromoléculas se encuentran en el segundo nivel de nuestra jerarquía. Cada una de nuestras unidades monoméricas se agrupa para formar las moléculas como el ADN,
las proteínas o elementos estructurales como la celulosa. En el tercer nivel, tendremos complejos supramoleculares o estructuras muchísimo más grandes, tales como los cromosomas, las membranas plasmáticas o la pared celular. Cada uno de estos elementos no solamente está formado por unas macromoléculas, sino que por combinaciones de distintas macromoléculas. En el último nivel, encontramos a la célula y sus distintos organelos. Todas las macromoléculas están construidas a partir del átomo de carbono como elemento base. El carbono, debido a sus características, tiene la capacidad de interactuar con muchos átomos de la tabla periódica. Asimismo, debido a su configuración electrónica, es posible que forme hasta 4 enlaces distintos, tanto con átomos del mismo carbono o con átomos tan diversos como el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. Esto permite que el átomo de carbono pueda organizarse en distintos grupos funcionales, los cuales podemos encontrar a lo largo de todas nuestras estructuras biológicas. Debido a la naturaleza de los enlaces del átomo de carbono, cuando este átomo es capaz de unir a 4 estructuras diferentes, se produce un fenómeno de asimetría. Como vemos en la imagen superior, pueden observar que esa molécula tiene exactamente los mismos componentes. Sin embargo, debido a la forma en que están orientadas alrededor del átomo de carbono, podemos tener una situación en la cual una imagen es el reflejo de la otra. Cuando una molécula se diferencia solamente en la orientación de esos grupos, hablamos de moléculas quirales o enantiómeros. La quiralidad involucra que dos moléculas solamente se diferencian en que una molécula es la imagen reflejada en el espejo en relación a la otra. Por convención, los enantiómeros o moléculas reflejadas se designan con las letras L y D. Un compuesto puede tener una orientación D o una orientación L. Más adelante veremos cómo distinguir a un enantiómero L o a un enantiómero D en función de las macromoléculas que veamos. En las próximas cápsulas hablaremos acerca de las distintas macromoléculas de manera individual.